Estamos en contacto con el doctor Guillermo Berra. El doctor Berra es médico veterinario, especialista en fisiología animal. Durante más de 3 décadas estuvo trabajando como investigador en el Centro de Ciencias Veterinarias del INTA Castelar. Un hombre que se ha especializado concretamente, un experto en estudios sobre ganadería y gases efecto invernadero. Es directivo de SOMEVE, de la Sociedad de Medicina Veterinaria, y hoy tenemos el privilegio de conectarnos con él. Buen día, Guillermo. Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Un placer. Conclusiones de Glasgow 2021, COP26. ¿Qué nos deja? Bien, sabemos que, Glasgow fue la cumbre mundial este año de todos los países que trabajan en el tema de cambio climático y tiene la particular importancia de que participan los primeros mandatarios de las principales potencias del mundo. Ahí, este año, ¿por qué era importante? Porque en el Acuerdo de París, los distintos países arreglaron lo que se llaman los compromisos de reducción de emisiones. Entonces, había que reafirmarlos y se juegan una serie de hechos que tienen que ver no solo con los aspectos ambientales, sino con aspectos que son comerciales, sociales y sobre todo en el tema de las grandes potencias, cuál es el rol que cada una quiere jugar. El saldo sería un poco aventurado poder decir ahora qué es lo que realmente trasciende de una cumbre mundial del clima, pero podríamos referir lo que son las palabras de quien es el secretario general de la ONU, que fue bastante lapidario y dijo que la cumbre de Glasgow terminó con un acuerdo de compromiso insuficiente. ¿Por qué dice esto? Porque cada país presentó lo que iban a ser las reducciones de emisiones, que las presenta obviamente por escrito. Esto se presenta antes de que lleguen, hubo distintas modificaciones, y cuando se hace la sumatoria de lo que serían los compromisos que todas las naciones definieron, el objetivo de reducir las emisiones que lleven a subir la temperatura 1,5 grados a lo sumo 2, cuando se hace la suma se calcula que se va a producir 2,7. O sea que estamos atrasados respecto de lo que va a ser el aumento de la temperatura del planeta. Pero bueno, esto es en el marco general. Como te digo, se juegan una serie de intereses internacionales. Por ejemplo, un hecho significativo es que ni Rusia ni China enviaron sus primeros mandatarios, o sea que estuvo un poco renga de entrada en términos políticos lo que es la cumbre, con una administración Biden que trata de ganar espacio en lo que es el liderazgo del cambio climático, y ahí viene un punto que se engancha directamente con la ganadería argentina. El primer día digamos que empezaron las reuniones de la cumbre de Glasgow, saca Estados Unidos, la administración Biden, junto con la Unión Europea, lo que se dio en llamar el Pacto Global de Metano. Pacto Global del Metano, que implica técnicamente la reducción del 30% de las emisiones al año 2030, o sea que a escasos 8 años prácticamente. ¿Por qué esto está directamente relacionado con la ganadería nuestra? Porque una de las principales emisiones de Argentina como país, que todos sabemos es del 0,7% a nivel mundial, resulta que en la Argentina hay un porcentaje importante de emisiones que tienen que ver con la ganadería y que se corresponden al 21,6%, o sea,
o la quinta parte de las emisiones del país están directamente relacionadas con la ganadería. Y hay una parte también importante que está relacionada con lo que serían las emisiones del gas y del petróleo, que en Argentina tiene lugar o tiene un rol bastante preponderante lo que tiene que ver con vaca muerta. Guillermo, Entonces, de acuerdo a lo sí, que nos estás diciendo, entonces, es menos complicada la situación de cara al porvenir de la vaca viva que de la vaca muerta. está complicada las dos. Pero seguramente la vaca muerta va a tener problemas antes, porque por lo que se habla, esto de la reducción de emisiones, primero va a atacar lo que se llaman las emisiones fugitivas, que están relacionadas directamente con la producción de petróleo y gas y carbón. Y acá hay un tema importante, porque la metodología que se usa en vaca muerta, que se conoce como fracking, es una tecnología que hoy está muy cuestionada. Incluso hay países o hay estados, incluso de Estados Unidos, que están dando moratoria y están queriéndola cerrar. O sea que, si bien tenemos un tiempo para poder actuar, lo cierto es que independientemente de lo que se haya firmado, y acá voy a referir un poquitito por qué Argentina firmó este acuerdo y no se quedó afuera, porque a lo mejor no le convenía, creo que vale la pena un comentario. Dentro de lo que es el Acuerdo Global del Metano, lo presentan, escúchame bien, Estados Unidos y Unión Europea. Estados Unidos y Unión Europea, que son los líderes. Lo firman 103 países. ¿Quiénes se quedan afuera? Se queda afuera Rusia, se queda afuera China, se queda afuera India, pero también se queda afuera Australia. Y uno dice, ¿y Australia? Y ellos tienen en la ganadería una situación semejante a la que puede tener la Argentina. Claro. Y uno dice, ¿y por qué nosotros no nos quedamos afuera? Yo diría que esto, analizado en términos políticos, no ya técnicos, sino políticos, tenemos que entender dos cosas. Que a veces en lo que es la diplomacia internacional, es más fácil decir que sí para ganar tiempo que decir que no, que se te viene toda la carga encima, que es lo que le está pasando a Australia. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿qué pasó con dos países como Nueva Zelanda y Brasil respecto de firmaron? ¿Por qué digo Nueva Zelanda? Porque Nueva Zelanda en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el metano, tiene que prácticamente el 50-60%. Y Brasil, con 235 millones de bovinos, y las exportaciones que tiene son realmente, se les pone bastante complicado. Pero tenemos que entender esto, de que en el juego internacional, como este pacto es un pacto que no es vinculante, ¿esto qué significa? No hay obligación de cumplirlo, como si está firmado las contribuciones nacionales determinadas que sí son vinculantes. Esto, Guillermo, por ahí es un juego de palabras, pero que es importante tenerlo presente. Guillermo, muy claro, muy preciso. En el final y en 30 segundos te pido una definición para la Argentina, de cara a lo que viene, para el productor que nos está viendo, para todo el sector vinculado con la ganadería y el ganado, con la carne finalmente, con los mercados. ¿Qué perspectivas tenemos? Antonio, cortito, a lo mejor el Pacto Global del Metano no es tan importante como sí lo que se viene. Un dato solamente. Hay un satélite que está preparado desde la NASA, que va a estar determinando dónde están las emisiones de metano, ya sea en Argentina, los gasoductos en Rusia, o sea que cada vez nos cierran más el cerco. Y por último, para cerrar, tenemos que tener presente que quien presenta este proyecto es la Unión Europea. La Unión Europea tiene el Pacto Verde, donde hay un hecho que es fundamental, a lo mejor un día lo podemos estar hablando, tiene que ver con los mecanismos de compensación en frontera. Un mecanismo de pago de aranceles, de lo que sería proteccionismo verde, que más tarde o más temprano va a repercutir en la carne que exporta Argentina, que tiene que ver con la cuota Hilton y con la cuota 481. Es importante que Argentina, más allá de defenderse con carne sustentable, empiece a preparar proyectos con planes de mitigación
que sean concretos, en los que participen el gobierno, los productores, las distintas organizaciones, y que se lleve adelante un plan para reducir emisiones desde la ganadería, que se puede hacer porque mejorando la producción se reducen las emisiones. Muchas gracias. El doctor Guillermo Berra, una autoridad en esta materia, nos acaba de dar una conclusión, un pronóstico y un diagnóstico. Y agrego a lo que él puntualizaba algo que señaló precisamente Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Dijo, fallar en la acción para frenar el cambio climático es una sentencia de muerte. Esperemos que la Argentina tome una decisión positiva en la materia. Seguimos en la mañana de Mercado Visión, seguimos en Canal Rural.